Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí poderles saludar en este día 18 de octubre del 2020. Hoy en nuestra segunda jornada de las 11 de la mañana, reitero la bienvenida no solamente para las personas que por primera vez nos sintonizan, sino que la segunda, la tercera y hasta una cuarta vez. Sean bienvenidos al culto dominical. Quiero que así mismo como estamos, me acompañen a leer un texto bíblico en Salmos capítulo 103 en adelante. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Cada mañana, hermanos, vivimos nuevas misericordias que Dios nos permite. Tenemos nuestro Señor misericordioso que nos permite cada mañana poder estrenar nuevas misericordias, por lo cual nuestro corazón se debe de mantener agradecido en cada momento. Ahí mismo, hermanos, quiero que me acompañen a una oración para poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo este culto. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das en cada momento poder gozar de tu misericordia, vivir bajo ella, Señor, que tú nos permites en cada momento entender que sin tu misericordia nosotros seríamos poco, si no es que nada. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de este día, de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder dar gloria a tu nombre, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por cada una de las personas que hoy escucha tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este medio, Señor, que hoy tu palabra es transmitida y hoy podemos alabarte también, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora pasemos, hermanos, con los himnos al Señor, y para ello los dejo con el himnario Celebremos su gloria. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre,
Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no te
seré y siempre feliz con él seré y siempre feliz con él seré. Hermanos, pasamos a la parte informativa de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les informamos que ya inició nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos para la construcción del templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves, con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al teléfono 9828-4209 con la hermana Claudina. Les repito, hermanos, el proyecto Tamal 9828-4209 con la hermana Claudina. También les comunico que ya pueden ser parte de nuestro acostumbrado domingo familiar, en donde pueden disfrutar de deliciosas comidas con entrega a domicilio, con un costo extra por el envío. La comida se estará entregando a domicilio el 25 de octubre. Los fondos recaudados serán destinados para la construcción de nuestro templo. Pueden comunicarse con la hermana Claudina Martínez para hacer sus pedidos al número 9828-4209. Para hacer sus pedidos con la hermana Claudina Martínez al número 9828-4209. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural con el número 0270 1010 000 461. Repito, Ban Rural 0270 1010 000 461. BAC 743 973 411. BAC 743 973 411. También Banco Atlántida 014 72025 7410. Banco Atlántida 014 72025 7410. Y asimismo pedirles que puedan confirmar su donación a la administración al número 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, hermanos, 95 94 43 57. Guillermo Zamora. El segundo anuncio es para invitarles a nuestro viernes mensual de oración y ayuno, este próximo viernes 30 de octubre, en los siguientes horarios: a las 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, y el cierre con el culto de oración a las 6:30 de la tarde. También informamos que si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en Autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Occidente 11 401 01 57 76-6. Repito, hermano, Banco Occidente 11 401 01 57 76-6. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5 carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza, que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño, de todas las tallas, limpios y en buen estado.
carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Le repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1. Portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2. Mantener el distanciamiento social. Y número 3. Respetar las instrucciones que se le den al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándoles que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Hermanos, ahora quiero que me acompañen a hacer una oración por las ofrendas. Gracias Dios Padre te damos por la oportunidad que nos das de poder ofrendar también, Señor, devolver un poquito de lo mucho que tú nos has dado, que nos has permitido vivir, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús ponemos estas ofrendas, Señor. Y también, Señor, te pedimos por los trabajos de hermanos que quizás no tienen en estos momentos, que tú proveas alimento en casa de ellos, Padre, que no falte alimento y que también haya trabajo. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Y asimismo los dejo con nuestro himnario, celebremos su gloria. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna.
Ahora, hermanos, abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar la palabra de Dios con el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes, mensaje que nos trae nuestro pastor Julio Durón, y que la palabra de Dios sea de alto provecho en nuestras vidas. Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno encontrarles un domingo más, ya después de un poquito más de 6 meses de pandemia. Estamos en el último tramo del año. Qué bueno volvernos a encontrar, animados en el Señor, gozosos. La iglesia continúa su camino inexorable hasta que el Señor venga por ella a arrebatarla. Y esto es algo maravilloso que llena nuestros corazones de esperanza y de gozo. Así pues, qué ánimo en el Señor, amados hermanos. Siempre guarde las medidas de bioseguridad, cuídese y haga su mejor ejercicio para evitar el contagio de este mal que aqueja al mundo entero. Incline su rostro, vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amado Padre, te damos gracias infinitas por la bendición de poder compartir con nuestros amados hermanos este día. Estamos agradecidos, Padre, de poder llevar tu palabra y suplicamos la guianza de tu Santo Espíritu para poder enseñar, seguir discurriendo en este hermoso estudio, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Gracias infinitas te damos por ello, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Muy bien, amado hermano, tomé su Biblia. Quiero decirles que estamos contentos de poder llevar siempre este mensaje hasta su casa. Guarde la misma reverencia que guarda cuando está en un culto presencial. Procure estar sentado ahí con su Biblia, su libreta de apuntes. No se levante y se vaya y regrese. Procure concentrarse. Estamos procurando llevar estos cultos virtuales íntegros, de manera tal que usted tenga todos los elementos del culto presencial. Para nosotros sería fácil solo grabar un mensaje y mandarlo. Pero no estamos haciendo un culto o una virtualización al gusto del consumidor. Estamos procurando llevar el culto entero, de manera tal que usted pueda experimentar ese gozo y esa alegría como lo hacía cuando nos reuníamos presencialmente, y guardamos la esperanza obviamente de llegar a hacerlo de nuevo. Este discurso, el Monte de los Olivos, es un discurso hermoso, consta de 2 capítulos, el 24 y el 25. En el 24 el Señor nos enseña la doctrina de la segunda venida de Cristo, haciéndonos un hermoso resumen de lo que acontecerá en todos aquellos tiempos previos a su segunda venida para juzgar. Es como un resumen de los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, donde el Señor nos enseña esa doctrina en su segunda venida, y luego el capítulo 25, que consta de 3 enseñanzas: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de los gentiles sobrevivientes, que es el que nos ocupa, donde nos muestra la actitud que debe guardar el creyente respecto a su segunda venida para juzgar. Es como la práctica de la doctrina de su segunda venida. Y este juicio de los gentiles sobrevivientes se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, versos 31 al 46, respecto al cual vimos que cuando el Señor regrese por segunda vez en compañía de sus santos ángeles, se entronará y entonces iniciará su juicio. Y con la misma facilidad como el pastor separa las ovejas de los cabritos, separará las ovejas a la izquierda, a la derecha, y los cabritos a la izquierda. Y hay 3 aspectos esenciales que hemos venido estudiando. ¿Cuándo ocurre este juicio? Bueno, ocurre inmediatamente. Después de su segunda venida. ¿Hacia quiénes va a dirigir el juicio? Indudablemente que a los gentiles que han sobrevivido de todos aquellos juicios que ocurrieron durante la gran tribulación. ¿Y dónde ocurrirá este juicio? Ocurrirá en la tierra. Respecto a eso, adrede hicimos una diferenciación con el juicio del gran trono blanco, que se encuentra descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15, el cual le dimos las pinceladas necesarias para entenderlo y para comprender que ese juicio, el gran trono blanco, que ocurre 1000 años después del juicio de los gentiles sobrevivientes, allá al final del milenio, justo cuando este universo viejo y envejecido haya sido destruido, en algún lugar ocurrirá este juicio, ahí, y para dar paso a una nueva creación. Esa es una gran diferencia con el juicio de los gentiles sobrevivientes, el cual ocurre en la tierra física, mientras que este juicio ocurre en algún lugar de donde huyen el cielo y la tierra, como dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y este es el juicio que sigue al juicio de los gentiles sobrevivientes, y que no es la misma cosa como muchos se confunden. Y luego el juicio que precede al juicio de los gentiles sobrevivientes es el tribunal de Cristo, el cual se encuentra descrito también
en varios pasajes de la palabra del Señor, como por ejemplo 2 Corintios 5, del 9 al 10, que hoy vamos a comenzar a estudiarlo. Y también lo vamos a estudiar adrede para ver que este juicio no es el juicio de los gentiles sobrevivientes. Es un juicio que va destinado a los creyentes de la iglesia, que ocurrirá en el cielo después del arrebatamiento. Esto es importante. Hago esta diferenciación, hermanos, porque muchos confunden, repito, el juicio de los gentiles sobrevivientes con el juicio del gran trono blanco, que ocurre 1000 años después, en algún lugar, después de que el cielo y la tierra son destruidos, y lo confunden también con el juicio del tribunal de Cristo, que es el que antecede a este juicio, el cual va dirigido a la iglesia no para fines de salvación, sino para entregarle galardones por las motivaciones con las cuales obraron para Dios, y que ocurrirá después del arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios 5, del 9 al 10, y vamos a leer ese pasaje. Nos dice de la siguiente manera. Vamos a 1 Corintios 5, versos del 9 al 10. Nos dice así. 2 Corintios 5, del 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese bien en este verso 9. Estamos hablando, hermanos, del tribunal de Cristo. Por tanto, procuramos. También procuramos, o procuramos también. Pablo habla aquí, hermanos, cuál era su ambición en la vida, que definitivamente no tiene que ver con la connotación que normalmente tiene el término ambición, con un apetito orgulloso y egoísta que transmite ese término. Más bien aquí nos está hablando cuál era su intención, su anhelo de vivir delante de Dios, su ambición. Y el término procuramos aquí se deriva de un término del original que significa amar lo que es honorable. Pablo aquí demuestra en este texto cuán correcto, cuán noble, cuán justo es que el creyente se esfuerce por la excelencia, por las metas espirituales y todo lo que pueda ser honorable a los ojos de Dios. Para eso vamos a ver el texto de Romanos 8:15. 15:20, perdón, Romanos 15:20. Vamos ahí a Romanos 15:20. Nos dice de la siguiente manera. Romanos 15:20. De esta manera me forcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí nos habla del caso del evangelismo. ¿Cómo hacía el enfoque del evangelismo él? ¿Por qué era una meta agradable y honorable a los ojos de Dios hacerlo de esta manera? Pablo no se metía en campos donde hubieran otros evangelistas trabajando. Su meta era alcanzar a los que nunca habían escuchado el evangelio. Esa era la función básica de un evangelista. Hoy se acostumbra a pescar en pecera. Se inicia una iglesia pescando miembros de otras congregaciones y trayéndolos ahí, ignorando que muchos de esos hermanos que ya son creyentes vienen con el gusto, con que oían a su predicador, a su pastor, de repente vienen con los conflictos que vivieron dentro de sus iglesias, quieren que las cosas en la nueva iglesia ocurran como las hacían en su iglesia, traen otras convicciones, traen otra doctrina, etc. Y al final el pastor lo que tiene es un gran problema, porque no puede darle gusto a medio mundo, y al final muchos terminan dividiendo la iglesia, yéndose de la iglesia para otra iglesia, llevándose a otros hermanos de encuentro, creando conflictos, en fin. Es mejor iniciar una obra como lo hacía el apóstol Pablo, no edificando sobre el fundamento ajeno, sino ganando las almas. Aunque el crecimiento sea lento, no importa, pero esos nuevos creyentes irán impregnados con el sistema cúltico de esa iglesia, respetando la visión del pastor que Dios puso ahí, y amando su congregación con todo anhelo y con todo deseo, no imponiendo gustos ni sistemas. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo, y realmente las iglesias que él fundó, a las cartas que él dirigió, eran iglesias completamente sanas. Ve usted qué manera más hermosa de obrar. Él actuaba de una manera justa y honorable a los ojos de Dios como evangelista de Dios. Y luego, él en su acción evangelística, obviamente que dejaba
a otros encargados de la obra, que eran pastores y maestros, que edificaban sobre ese fundamento que él ya dejaba puesto como evangelista, que era la parte crucial del ministerio. Aquí tenemos un ejemplo claro de eso. Vamos a ver otro ejemplo respecto a estas metas honorables que deben de guiar la ambición de un creyente en cuanto a su servicio a Dios. Veamos, por ejemplo, el caso de 1 Timoteo 3.1. Vamos ahí. 1 Timoteo 3.1. Vamos a leer 1 Timoteo 3.1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí lo dice claro el apóstol Pablo. Bien, quiere ser pastor, quiere ser un llamado de Dios, tienes un llamado de Dios, entonces examinemos eso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí hay dos palabras importantes que definir. El anhelo y el deseo. Son diferentes en el original. Un anhelo es esforzarse por alcanzar algo y describe más una acción externa que interna. No describe un motivo interno, sino una acción externa, es decir, un anhelo. Mientras que la segunda palabra, que es el deseo, significa una pasión fuerte y se refiere a un deseo interior, a una motivación interior. Y juntas estas dos palabras, anhelo y deseo, definen o describen a un hombre que puede ejercer el ministerio, que está anhelando el obispado, dirigir una iglesia, enseñar en una iglesia, edificar en una iglesia. Y aquel que lo busca, porque lo va a buscar con dinamismo externo, es decir, con anhelo, porque tiene la motivación interna o el deseo fuerte en su interior, que es el deseo. Y entonces puede ejercer el obispado, dice aquí el apóstol Pablo. Y esas dos palabras, el anhelo y el deseo, tiene que ver con llamado de Dios, indiscutiblemente. Y un obispo es un supervisor, identifica a hombres que son responsables de conducir a la iglesia. Fíjese que en el Nuevo Testamento, hermano, nosotros así en Latinoamérica, en todo el mundo, hacemos diferenciaciones entre obispo, un anciano y un pastor, pero en el Nuevo Testamento son términos intercambiables. Y describen a los mismos hombres que tienen funciones similares. Los obispos, es decir, los pastores, los supervisores o ancianos, son aquellos que son responsables de liderar, de predicar y enseñar, de ayudar a los débiles espirituales y de cuidar la iglesia, y también para ordenar, delegar responsabilidades en otros líderes, en otros pastores. Ve usted que en el caso del obispado hay que hacerlo también siguiendo el orden bíblico. Ya después de 1 Timoteo 3, de los versos que siguen al 1, nos da los condicionamientos o los requerimientos que debe tener un obispo una vez que se ha calificado su anhelo y su deseo. Esta es una manera también de tener una ambición sana, una meta honorable a los ojos de Dios, como lo dice 2 Corintios 5:9. Y esto hay que evaluarlo de esa manera. Luego la segunda parte del verso 9 nos dice lo siguiente: por tanto procuramos o ausentes o presentes. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿bajo qué término funcionaba la ambición del apóstol Pablo? Ese anhelo por lo honorable, por lo que es correcto, por la excelencia, esforzarse por la excelencia, por las metas espirituales, por aquello que es bien visto a los ojos de Dios. ¿Bajo qué plano se daba? ¿Solamente era mientras estuviera en la tierra o ya entregando el cuerpo y estando presentes al Señor? Por tanto, procuramos o ausentes o presentes. Mire lo que nos dice respecto a este término los versos 6 y 8 de este mismo capítulo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Veamos este primero verso 6 primero, este plano del análisis. Mientras el creyente vive en esta tierra, amado hermano, siempre va a estar alejado de una plenitud, de una completa plenitud en la presencia de Dios, sin lugar a dudas, porque no está con Él todavía, está en la tierra, en este cuerpo de carne y hueso. Sin embargo, el apóstol Pablo no nos dice aquí que él no estuviera comunicado con Dios en absoluto. Porque existe para el creyente mientras esté en este cuerpo, mientras esté en esta tierra, existe la oración, tiene el Espíritu Santo morando en su interior y tiene comunión con Dios también por medio de su palabra. Lo que Pablo aquí quiere expresar es que él estaba extrañando su hogar celestial
y un anhelo fuerte de estar con el Señor. Pero eso no le impedía tener comunión con Dios y vivir de una manera que agradara a los ojos de Dios. Y el verso 8 nos da el otro plano. Miren lo que nos dice el verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él nos muestra aquí que el cielo, dice el apóstol Pablo, así entre líneas, es un lugar mucho mejor que la tierra. Pablo en sus preferencias hubiese deseado estar ya con Dios. Esta es una declaración sincera, hermanos, de los sentimientos y anhelos de Pablo. Y esto nos puede ocurrir a todos, especialmente, hermanos, cuando las cosas no están bien y solo son problemas y presiones y no vemos la luz. Quisiéramos, y siempre decimos, yo quisiera irme ya de aquí, pero no hay una motivación correcta en eso. Dice el apóstol Pablo, miren, mientras yo esté en la tierra, yo tengo comunión con el Señor por medio de la oración, por medio de su palabra, la comunión con su palabra, y tengo el Espíritu Santo, que es el Consolador. Pero yo quisiera tener ya una comunicación plena con el Señor, una comunión plena con el Señor en todos los aspectos, pero estoy en la tierra. Y puedo, en algún momento voy a estar ausente del cuerpo, voy a estar presente en el Señor, como dice el verso 8, porque el cielo es un mejor lugar en cuanto a esto. Por lo tanto, ve usted que su meta, su ambición en la vida, era una realidad mientras estuviera en la tierra y también estuviera en el cielo. En otras palabras, la ambición del apóstol Pablo no era alterada por las circunstancias en ninguna manera. No la alteraban las circunstancias, sin importar que estuviera en el cielo o que estuviera en la tierra. ¿Por qué? Porque lo único que a él le importaba en cualquiera de esos dos planos era vivir para el Señor. Así de claro. Vamos en ese sentido a examinar Romanos 14:6. Romanos 14:6. Vamos a ver qué nos dice ahí. Romanos 14:6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Un creyente, hermano fuerte, come lo que le place y siempre agradece a Dios. Y un hermano que es un poco más débil, de repente por términos de conciencia o por dieta o por lo que usted quiera, no come de todo lo que come el fuerte, y hace ese sacrificio de no comer de todo para el Señor. Y en ambos casos, tanto el que come de todo como el que no come de todo, da gracias a Dios, y el motivo es el mismo. Y aquí lo dice el verso. Mire usted lo que dice: el que come para el Señor come y da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Sea débil o sea fuerte el hermano, los motivos tras las motivaciones, tras las situaciones de conciencia como la de este caso, deben ser siempre agradar al Señor. Y esto va con lo que estamos viendo en este texto, porque lo dice ahí el verso 9 de 1 Corintios 5. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, igual se aplica el término de la dieta. Coma de todo, no coma de todo, igual yo procuro, comiendo de todo o no comiendo de todo, agradar al Señor. Podemos ver también otro texto referente a esto en el texto de Filipenses 1:20. Vamos a ir un poquito más adelante. Nos dice de la siguiente manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta expresión nos habla como una anticipación avezada del futuro, como alguien que levanta las pantorrillas del suelo y estira su cuello para ver más allá de donde está parado, ver un poquito, enfocarse un poquito más allá hacia adelante, algo así.
Y Pablo tenía confianza y estaba entusiasmado con respecto a esa promesa del Señor de que vendría por su iglesia a arrebatarle. Es decir, yo estoy creyendo de esa manera, yo sé que no voy a ser avergonzado porque eso va a ocurrir. Es decir, por eso, esa era su ambición en la vida, es ser agradable al Señor con todo lo que le ofrecía en su servicio y con su vida, porque él sabía que el Señor, que esa esperanza, que el Señor regresa y nos va a llevar a su tribunal para galardonarnos. Él sabía que eso era tan real y sabía que su esperanza en ese sentido nunca sería avergonzada. Vamos a ir también a 1 Corintios 9, 27. Su único anhelo era agradar al Señor, definitivamente. Vamos al texto de 1 Corintios 5, del 9 al 27. Vamos a ver si les di bien la cita. Sí, 1 Corintios 9, 27. Vamos a ver ahí. Mire qué hermoso esto. Vamos a leer. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Esta frase, sino que golpeo mi cuerpo, tiene que ver con el término disciplina. Es decir, yo disciplino mi vida en cuanto a la meta, en cuanto a la ambición que yo tengo de agradar al Señor, esté en el cuerpo, no esté en el cuerpo, como dice 2 Corintios 5, 9, que estamos viendo allá. Tiene la idea de la disciplina del boxeo, es decir, pegar justo debajo del ojo. ¿Qué significa esto? Que el apóstol le ponía trabas, le ponía golpes fulminantes a todos los impulsos de su cuerpo que le frustraran esa intención de agradar al Señor, en este caso de ganar almas al Señor. Es decir, él tenía los ojos bien abiertos en cuanto a los impulsos de su cuerpo para ponerles un límite y que no le divagaran de su ambición en la vida, que era agradar al Señor, y también de las circunstancias y ofrecimientos que el mundo le pudiera hacer. Y no que yo mismo venga a ser eliminado, dice, no está hablando de que la salvación la va a perder, no habla de eso en lo absoluto. Aquí está hablando de disciplinas deportivas, en las Olimpiadas que se llevaban a cabo en Corinto, una ciudad griega. Y aquí es esa metáfora de ser eliminado, es decir, un competidor para cualquiera de las disciplinas de las Olimpiadas que no cumpliera los requisitos básicos de entrenamiento no podía participar en absoluto, ni mucho menos tenía oportunidad para ganar. Es decir, le ponía disciplina, le ponía ánimo al asunto, porque quería obtener un galardón. De eso se trata. El apóstol Pablo dice, estoy trabajando en mi vida de manera tal que todo aquello que le ofrezca al Señor sea una ambición sana, porque yo quiero mis galardones. De eso está hablando ahí el apóstol Pablo. Y la razón es esa. Vamos a leer el final del verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta era la meta suprema del apóstol Pablo, sin lugar a dudas. Vamos a ir a leer y vamos a hacer un corto análisis del texto de 1 Corintios 4, del 1 al 5. Vamos a leer ahí 1 Corintios 4, versos del 1 al 5. Así que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Veamos aquí en este pasaje cuál era ese anhelo de ser agradable a Dios con lo que él hacía. Nos dice el verso 1, así pues que tengamos a los hombres como servidores de Cristo. Pablo quería, hermanos, que todos los que observaban su proceder en los diferentes lugares donde él fundó iglesias y predicó el evangelio, que lo vieran a él y a los colegas que lo acompañaban en el ministerio como embajador, como mensajeros humildes, a quienes Dios realmente había delegado o había ordenado en esa función.
que lo vieran como servidores. Y fíjese que esta expresión expresa o muestra la humildad que tenía el apóstol Pablo al emplear este término, cuyo significado literal, hermanos, era el de remeros inferiores. Fíjese, ¿quiénes eran los remeros inferiores? Eran los esclavos menospreciados y explotados del mundo romano que pasaban su existencia en el fondo de las embarcaciones. Eran los que movían con su fuerza física los remos que hacían avanzar a un contracorriente los navíos. Y esos hombres estaban esclavizados ahí hasta el final de sus días. Muchos de ellos morían ahí. Y es un término que pinta muy bien este término de servidores, porque él así se miraba como un esclavo, menospreciado y explotado en cierta medida, pero él se miraba como un esclavo gozoso del Señor, porque su meta, su ambición en la vida era solo agradar al Señor. Y estos esclavos pasaban toda su vida en el fondo de las embarcaciones. Era un mundo de explotación tremendo. Era el tipo de esclavo más menospreciado y sin ningún derecho y explotados en ese mundo antiguo. Y nos dice también este verso: tengamos a los hombres por servidores de Cristo, es decir, como remeros inferiores, como esclavos del Señor y administradores de los misterios de Dios. Pablo aquí define sus responsabilidades como apóstol, al cual Dios había llamado, que usa una palabra original aquí que se aplicaba a las personas a las cuales se les confiaba la responsabilidad para administrar los bienes de su amo, como los edificios, como los campos, las finanzas, los alimentos, la administración de otros siervos y en cierto caso también hasta educar a los hijos del dueño. Él es un administrador de los bienes de Dios, dice aquí. Soy un servidor y un administrador de los misterios de Dios. En cuanto a los misterios que nos habla este verso 1 de 1 Corintios 4, usa esta palabra el Nuevo Testamento con referencia, y de esto hemos hablado bastante, a una revelación divina que antes había permanecido oculta, pero que es revelada aquí en el Nuevo Testamento. Y aquí usa esta palabra misterio en un sentido mucho más amplio, como la plenitud de la verdad de Dios que es revelada en el Nuevo Testamento. Pablo se mira a sí mismo como un servidor y como un administrador que estaba encargado de supervisar la verdad de Dios que Dios le había mostrado a él y dispensarla, es decir, llevarla a las iglesias como siervo y mayordomo fiel de Dios. ¿Cómo faltan estas características en los servidores de Dios actuales? Sin menospreciar a ninguno, pero falta esto, hermanos: vernos como servidores de Cristo en el camino, en esa meta sana y en esa ambición sana de agradar a Dios, y como administradores de sus misterios nada más. Y nos dice el verso 2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cuánta falta hace esta cualidad, que es esencial para un servidor, para un administrador de los misterios de Dios, como lo era el apóstol Pablo. Esa lealtad, esa obediencia incondicional es a su amo, que es Dios. Yo a veces me da tristeza y me da dolor en mi corazón, hermano, cuando uno delega una responsabilidad en un siervo y le dicen: no, dígale al pastor que yo no le puedo ayudar en eso. Es que a mí no me hacen ningún favor, a mí no me están favoreciendo, es al Señor al que están sirviendo. Usted es un servidor, es un administrador de los misterios de Dios. No se le olvide, cualquier negativa que usted haga en cuanto a una responsabilidad que le delegan, esa negativa se la está haciendo a Dios, porque fue Dios quien lo puso ahí. Y si usted hace aquello de mala gana, refunfuñando o a la fuerza o con una mala actitud, créalo, hermano, eso ofende al Señor, porque usted se debe a Él. Que cada servidor se haya hallado fiel. Qué cualidad más esencial para un siervo, para un mayordomo, que es leal y que es obediente y que es incondicional a su amo. Y luego nos dice el verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Obviamente que Pablo no está mostrando aquí arrogancia alguna. Él no está diciendo que esté por encima de otros hermanos o que no acepte críticas o cuestionamientos de otros hermanos, de otros creyentes y aún hasta de incrédulos. Más bien lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que cualquier veredicto humano sobre su vida
no tiene relevancia alguna, incluido su propio veredicto. Aquí lo dice. Mira el verso 4, léalo conmigo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Pablo no muestra ninguna arrogancia. Yo de nada tengo mala conciencia, dice el apóstol Pablo. No estaba al tanto de alguna falta habitual, no confesada en su propia vida, pero su entendimiento es limitado, él lo reconoce. Y él supone que su propio veredicto acerca de sí mismo no es concluyente. Y nos dice la segunda parte de este verso 4, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. La propia evaluación sincera que el apóstol Pablo pudiera hacer de su propia vida no era suficiente, no lo calificaba de sus faltas probables a la fidelidad en el ministerio y en la vida cristiana. Pero dice aquí, el que me juzga es el Señor. La verdad, hermanos, que el único juez calificado para pesar en últimas la obediencia y la fidelidad de cualquier ser humano es Dios. Y el verso 5 es concluyente respecto a esto. Así pues, que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Obviamente que al hablar de las intenciones de los corazones en este verso 5 de 1 Corintios 4, es una referencia a los motivos, a los pensamientos y a las actitudes internas que solo Dios puede conocer. Puesto que las recompensas, hermanos, finales, a las cuales aspiraba el apóstol Pablo para el tribunal de Cristo, que es el objeto de este pequeño estudio que estamos haciendo ante el juicio, dentro del tema del juicio de los gentiles sobrevivientes, para diferenciarlo del mismo, esos pensamientos, esos motivos y esas actitudes, solo Dios las conoce, lo que nos mueve a hacer realmente las cosas. Por eso el juicio de otros no es concluyente, ni mucho menos el nuestro, el de Dios sí, porque hay recompensas de por medio y tienen que ver con esto, porque la recompensa que Dios extenderá el día del tribunal de Cristo, hermano, no solamente tiene que ver con lo que se ve, con el servicio exterior, con el producto en sí, sino con la devoción interna, es decir, con los motivos que nos llevaron a hacer las cosas de esa manera. Por lo tanto, Dios es el único que podrá dar alabanza que cada uno merece. Por eso esta era la gran ambición del apóstol Pablo, ser agradable con lo que hacía al Señor. Y así debería ser también para todo creyente. Esa debe ser también nuestra ambición en la vida, estando ausentes o presentes, serle agradable al Señor, amar lo que es honorable, lo que es justo, las metas espirituales, la excelencia en nuestro servicio a Dios. Pienso que debe ser valorado también, no solo por el apóstol Pablo, sino también para todos nosotros. Vamos al texto Romanos 12:2, a ver qué luz obtenemos ahí respecto a esto. Y esta es una exhortación para todos los creyentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verso nos muestra la razón por la cual los creyentes debemos de afinar la puntería y revisar nuestras motivaciones y desprendernos de las ambiciones egoístas por lo que este mundo ofrece y por las metas personales, por todo eso, y enfocar la mejor meta, la mejor ambición para ser agradables al Señor. Y aquí lo dice, tenemos que pasar, hermanos, de no conformarnos. Se lo dice el verso 2 de Romanos 12. No os conforméis, es decir, no asuman una expresión externa que no refleje la verdad que está en su interior. En otras palabras, no se pongan una máscara como un acto de encubrimiento. La forma de la palabra aquí, no os conforméis, hermanos, tiene que ver con una acción que ya estaba pasando con los creyentes romanos y que había que ponerle un alto a eso. No os conforméis, le dice el apóstol Pablo, no se amolden, no tomen la forma del mundo, no se pongan una máscara que no está reflejando verdaderamente la verdad que hay en su interior, no se conformen a este siglo. ¿Qué es este siglo? Es el mundo, hermanos, es esta era, es esta época.
Este sistema predominante de creencias y valores que en cualquier época de la historia humana prevalece. En este caso nosotros tenemos ese sistema predominante de creencias y valores en nuestra propia época, que resume las ideas, los valores contemporáneos, la atmósfera moral de este mundo, que siempre es dominada por Satanás. Por eso es importante renovarnos, no conformarnos, para afinar nuestra ambición y que sea una ambición honorable a los ojos de Dios. Y aquí nos dice el verso 2, prosigue, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra transformaros, hermanos, corresponde al término metamorfosis, que es un cambio en la apariencia externa. Mateo empleó ese término cuando describió la transfiguración del Señor, lo recuerda ya en Mateo 17:2. Y así como Cristo en ese momento de la transfiguración mostró de una manera breve y limitada su naturaleza interior divina y su gloria, en ese momento de la transfiguración, también nosotros los creyentes debemos de manifestar a través de nuestra conducta externa que la naturaleza interior nuestra, verdadera, que ha sido redimida, y no ponerle una máscara que solo se amolda a los intereses del mundo y a las ambiciones egoístas. Eso es importante tomarlo en cuenta, hermano. Esta debe ser una actividad práctica, una actividad diaria. No conformarnos a este mundo, sino dejar que esa naturaleza redimida salga y se exprese en todos los planos de la vida diaria, para que todo aquello que emprendamos, que hagamos, realmente sea agradable, sea honorable, sea de gloria a los ojos de Dios. Y luego nos dice, ahí al final, el Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se puede operar esa metamorfosis? ¿Cómo podemos enfilar para abandonar la máscara de la apariencia y dejar que esa naturaleza redimida se exhiba y se muestre en todos los planos de nuestra vida, de manera tal que todo lo que hagamos sea honorable a los ojos de Dios, que envuelva una verdadera ambición con motivos correctos a los ojos de Dios? ¿Cómo lo podemos lograr? Renovando nuestro entendimiento. Esa transformación, hermanos, solo ocurre en la medida en que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Y eso solo ocurre mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras, sin lugar a duda. La palabra de Dios es la herramienta para lograr la renovación de nuestro entendimiento. Miren, nuestra iglesia invierte en un librito de lectura bíblica anual, y cómo anhelo yo que cada feligres de la iglesia lo lleve. Yo hablo con los hermanos y les digo, ¿estás leyendo la Biblia, hermano? Sí, estoy leyendo no sé qué de la Biblia, estoy leyendo no sé qué. No siguen la lectura bíblica anual, no han logrado valorar ese esfuerzo, no han logrado entender, hermanos, que la renovación de ese entendimiento puede venir por la lectura ordenada de la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, una vez al año. Es necesario, hermano, hacerlo. Y usted dice que yo no puedo cambiar, mire que yo no cambié esto y no cambio lo otro, he sido lo mismo, yo me desanimo, que no sé qué. Miren, pasan metidos en las redes sociales, pasan metidos en YouTube escuchando supuestos predicadores de sana doctrina, y no es sana doctrina todo lo que se predica, hermano. Yo quisiera ser como un arquero, como un guardameta que pudiera estar en su vida presente las 24 horas para impedirle que se meta a YouTube, que se meta a escuchar prédicas de aquí y de allá, cuando ni siquiera su Biblia lee, hermanos. Lo que el creyente necesita es leer la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, y no estar escuchando predicadores y predicadores, que yo escucho la radio, que me voy a meter con BBN, que yo escucho aquí, que yo escucho la radio Faro de Gracia, que es digital, que no sé qué, y ni siquiera han logrado leer la Biblia una vez al año, y por eso terminan confundidos, porque no pueden renovar su entendimiento, porque tienen tantas predicaciones de tantos metidas en la cabeza. Cuando ya llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, la palabra de Dios dado para la congregación, no lo reciben, lo resisten, y sus corazones se van llenando de altivez, se van llenando de soberbia, porque tienen su propia biblioteca virtual, porque solo pasan escuchando mensajes y no leen la Biblia. La única manera de que usted, hermano, puede renovar su entendimiento
para ser agradable a Dios con lo que aspira y hace en la vida, para que sea honorable todo aquello a los ojos de Dios que usted hace, es renovando la mente. Y eso es una acción que el Espíritu Santo, es una transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra manera de pensar cuando estudiamos y meditamos de manera constante, sistemática, la palabra de Dios. Y aquí lo dice al final del verso 2, para que conozcáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este término, hermanos, envuelve esa vida agradable, esa vida santa que Dios aprueba. Se relaciona con el lenguaje de los sacrificios en el Antiguo Testamento, que describían una vida libre de toda contaminación en el sentido moral y espiritual, que se manifestaba o que era una figura en la pureza que simbolizaban los animales sacrificados. La única manera de poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, para ir construyendo una vida que obtenga los galardones que se ofrecen en el tribunal de Cristo, tiene que ver con construir una ambición correcta, de metas correctas, de metas espirituales, de excelencia, de motivos que realmente agraden a Dios, como una preparación para ese momento también. Y vamos a ir también al texto de Efesios 5:10, que ilustra este anhelo que manifiesta 1 Corintios 5:9, de ser agradable a Dios en todo, que será la gran ambición del apóstol Pablo en todo lo que hacía. Vamos a Efesios 5:10, vamos a leer ahí también. Efesios 5:10. Nos dice de la siguiente manera: comprobando lo que es agradable al Señor. Mire qué corto este verso y cuánto contenido tiene. Esta palabra comprobando, que nos habla este texto de Efesios 5:10, alude o se refiere o apunta a una noción o un concepto de someter a prueba o a probar para poder aprender con base a evidencias claras y convincentes qué es aquello que de verdad honra a Dios. El creyente así debe ser. Aquellos creyentes que eran más nobles que todo y que en la predicación del apóstol Pablo comprobaban a través de los rollos de la ley si lo que él decía venía de Dios o no. Los creyentes de Berea, así debemos de ser los creyentes, debemos de aprender a someter a prueba, no tragarnos todo lo que usted mira en YouTube o en canales de iglesias de supuesta sana doctrina. Me decía un hermano que escuchaba a cierto predicador mediático en las redes sociales y en YouTube y en todos los medios digitales. Es un pastor reconocido de sana doctrina, pero que la escatología la tiene despatarrada. Es un buen amileniarista, no cree en el reino milenial del Señor, etcétera. Yo le decía, hermano, no lo escuches, consulten qué están oyendo, qué están viendo, sometan a prueba para que así puedan aprender a discernir en base a las evidencias que muestra la palabra de Dios, para saber qué en verdad de lo que ustedes están oyendo agrada al Señor. El punto aquí, hermanos, es que a medida que los creyentes andamos a la luz de la palabra de Dios, de la verdad, de las Escrituras, que la leemos, que la meditamos, que la estudiamos, entonces el conocimiento de la voluntad de Dios cada vez se va a hacer más claro, va a tener más luz para usted. Es lo que leímos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que fue el texto anterior que meditamos, donde Pablo ahí mismo afirma que solo después de presentarnos nosotros a Dios como sacrificios vivos, podemos conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Y esto también tiene que ver con cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. O sea, no debemos de confundirnos. Leo nuevamente Efesios 5:10 a la luz de lo que dice 2 Corintios 5:9. La gran meta del apóstol Pablo, su gran ambición en la vida, era ausente o presente serle agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Someta a prueba, discierna a través de las evidencias, de las herramientas que la palabra de Dios le muestra,
para saber si aquello que usted pretende hacer o está haciendo o ha escuchado o pretende incluirlo entre sus convicciones de fe realmente agrada al Señor. Y eso tiene que ver con lo que vimos también en Romanos 12:2. Vamos también a ver otro texto en Colosenses 1:9. Nos vamos ya acercando casi al final de este tiempo de predicación. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué importante es esto, el conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para lograr afinar nuestra ambición en la vida de serle agradable al Señor. Aquí el conocimiento de su voluntad tiene que ver no con una impresión o con un sentimentalismo. El conocimiento de la voluntad de Dios no es un sentimentalismo, sino que es un conocimiento profundo, total de la voluntad de Dios, que ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios. Mire, hoy ¿qué hacen los creyentes de a pie? La mayoría hacen cosas como estas, dicen, bueno, yo voy a ir ante la profeta o el profeta a ver qué siente de Dios, que Dios le ha dicho de mí, hermano. Dios no tiene que decirle a otra persona lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y no actuar por sentimientos, por impresiones, por sueños, visiones, revelaciones, declaraciones, confesiones, cambios de atmósfera. Hay tantas tonterías que se dicen hoy, o ser guiado por un profeta, si ni siquiera los profetas existen ya, porque la palabra de Dios ha sido entregada completa y es lo perfecto, y lo que es en parte ya pasó. Vea la palabra de Dios, ten un devocional diario para que conozcas cuál es la voluntad de Dios. Dios te va a hablar, hermano. Lee la Biblia de manera sistemática, de Génesis a Apocalipsis, y algo de lo que leas ese día, Dios te va a hablar. Y Dios va a encaminar tus pasos, Dios te va a decir en su palabra qué es lo que tienes que hacer, te va a poner la impresión en tu corazón por su Santo Espíritu, a través del cual Él ministra tu vida. Y Él te va a mostrar todas esas cosas en las cuales te mueves con ambivalencia, y va a ir afinando los propósitos, y no solamente para cuestiones propias de la vida, decisiones propias de la vida, metas temporales, y muchas de ellas que son egoísmo puro. Dios va a ir afinando tu vida de manera tal de irla encaminando, aparejando aquello que es agradable a Él, porque recuerda que esta vida física, esta vida terrenal es un entrenamiento para que reciba galardones en el tribunal de Cristo. Esa era la manera de vivir del apóstol Pablo. Y de esa manera Dios va a actuar a ti, a tu vida, se va a revelar dándote a conocer su voluntad, con ese conocimiento profundo y total de su voluntad expresada en su santa palabra, y no por una impresión, un sentimentalismo en el cual comúnmente viven los creyentes. Y aquí lo dice también el verso 9, terminemos de leerlo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí lo espiritual, en esta segunda frase, sabiduría o inteligencia espiritual, se aplica a lo que es sabiduría en sí, según la palabra de Dios, que es esa capacidad de poder conocer, almacenar, por así decirlo, acumular, organizar los principios bíblicos que va viendo en su palabra. Eso es sabiduría, repito, esa capacidad de almacenar, de acumular, de organizar los principios bíblicos que vas leyendo, que vas entendiendo en la palabra. Y la inteligencia tiene que ver con la aplicación de esos principios a la vida diaria. De esa manera podemos entonces comprender la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor para realmente tener una visión correcta en la vida. Como dice 2 Corintios 5, del 9 al 10. Con esto voy a concluir y vamos a terminar este estudio precioso del Tribunal de Cristo,
para podernos ubicar bien en el espacio y en el tiempo en que ocurre el juicio de los gentiles sobrevivientes. Recuerde lo que nos dice 2 Corintios 5, de 9 al 10. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos haciendo este estudio del tribunal de Cristo, hermanos, porque es el juicio que precede al juicio de los gentiles sobrevivientes. Este juicio ocurre en el cielo, en algún lugar en el cielo, después de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, y no tiene que ver con términos de salvación, sino con galardones para las actuaciones de los creyentes mientras estuvieron en la tierra. El juicio de los gentiles sobrevivientes ocurre en la tierra y tiene que ver con el juicio de los gentiles que estén vivos cuando el Señor regrese por segunda vez. Ya han sobrevivido los juicios de la gran tribulación. Y el juicio del gran trono blanco ocurre 1000 años después de que este universo viejo y contaminado haya sido destruido, en algún lugar de donde huyen el cielo y la tierra, para dar paso a una nueva creación donde serán juzgados los impíos de todas las edades para ocupar su destino final en el lago de fuego que arde con azufre. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final de esta predicación. Vamos a orar al Señor para entregar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de haber llegado a nuestros oyentes. Te pido de corazón que bendigas en gran manera a mis amados hermanos y les proveas, Padre amado, la gracia y el favor de Dios para poder vivir de una manera tal, con una visión correcta en la vida, viendo de la perspectiva el tribunal de Cristo, donde recibiremos nuestros galardones. Bendice a los hermanos que están enfermos de COVID, salgan pronto con sus órganos limpios y su vida física restaurada. Consuela a aquellos que han perdido sus seres queridos en esta pandemia. Guárdalos y líbralos de todo mal, y bendice tu iglesia. Manténla unida, fuerte y competente en este mundo, haciendo tu voluntad y tu propósito. Así oramos agradecidos, Padre, por este tiempo y oportunidad, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Los dejo con mi amado hermano, que concluye este culto y nos muestra qué aprendieron nuestros niños en la Escuela Bíblica Infantil. Que el Señor les bendiga. Hermanos, ahora les voy a invitar que pongan atención a nuestro hermano de la Escuela Bíblica Infantil EBI, Arnold Guillermo José Vázquez, de Yarumela, La Paz, con la maestra Ilsi Maldonado, que nos trae el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Buenos días, hermanos y audiencia general de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Mi nombre es Arnold Guillermo José Vázquez Castillo y les quiero compartir un versículo de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, llegamos a la despedida de nuestro culto, rogándoles o pidiéndoles nuevamente que inviten amigos, familiares, compañeros y vecinos a que nos visiten en redes sociales para que puedan escuchar la palabra de Dios que ha sido impartida a través de audios. Que Dios les bendiga grandemente.